muchas veces les he hablado, digamos que a mediados, quizás hasta los 60, 60 altos o 70 bajos, hubo enormes directores en el siglo XX. Yo no sé, es más, hoy tuve una plática al respecto de si el artista tiene que tener algún compromiso social. Debe de ser revolucionario, debe de luchar por la injusticia o simplemente tiene que hacer arte. Bueno, eh, obviamente en la Unión Soviética se entendía que tenía que ser panfletaria todo el arte. Del otro lado, fuera de la cortina de hierro, estaban de los que tantas veces hemos mencionado: Klemperer, Bruno Walter, Furtwängler, etc. Pero de ese lado de la cortina de hierro había uno solo de ese tamaño. ¿Pero qué uno solo? Yo creo que con la misma autoridad que el mejor de Occidente. Y les voy a recomendar a todos, lo encuentran inmediatamente en YouTube, que vean el video acerca de su vida. Además de que está muy bien hecho el video, habla de la personalidad de este señor, Yevgeny, que quiere decir Eugenio, Mravinsky, M-R-A, Mravinsky. Bueno, él nace antes de la Revolución Rusa y nace, ¿dónde creen? En el peor lugar cuando ya llega la Revolución, pero antes, pues muy bien, en la aristocracia acomodada. Y se da uno cuenta en el documental que en esa época la, digamos, la educación, eh, como lo veíamos en la clase pasada con Richard Strauss, que estudiaban latín y griego y todo. Yo me acuerdo de un cliente ya mucho más reciente, europeo él, que un día me dijo, todavía me acuerdo de mis clases de geografía, y me empezó a recitar absolutamente todos los países de Europa, pero con el número de kilómetros cuadrados. Digo, ahí sí ni yo. Impresionante. El nivel de la cultura que a veces era a reglazos. Bueno, y era tan artista completo, aparte de que técnicamente, ahorita les platico una anécdota, que es brutal. Yo creo que es de los directores que han tenido lo que se llama el oído total. Bueno, eh, en ese documental, nada más algunas anécdotas rapiditas de Mravinsky. Después de un ensayo tan maravilloso de la séptima de Bruckner, que la tocó de corridito en el ensayo general, canceló el concierto porque dijo que no era capaz de repetirlo. Fíjense la honradez, ¿no? Y, digo, y el compromiso, ¿no? Otra, eh, platica una violista, si mal no recuerdo. De lo poquito que yo estudié acordeón, que me acuerdo, es lo que se llama la digitación, que dicen con qué dedo hay que tocar qué. Y entonces, nada más de escuchar una viola en toda la orquesta, le dice Stravinsky a la violista: está usted digitando mal. O sea, imagínense la calidad de oído. Además, un personaje imponente, alto, delgado. Yo era muy buen tipo, de joven, ya de viejo se ve un viejo autoritario, austero, como, hagan de cuenta, se le ve la autoridad del jefe del Partido Comunista. Y tan es así que únicamente con él y
con David Oistrakh, porque lo hicieron con Sviatoslav Richter por su homosexualidad y lo hicieron con Shostakovich por sádicos. Pero ni Stalin se metió ni con Stravinsky ni con David Oistrakh por el enorme genio y no los podían dañar porque salían, no de inmediato. Stravinsky salió hasta ya muchos años de ser ni más ni menos que el director titular de la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, quizá la principal de la Unión Soviética, bueno, junto con la de Moscú seguramente. Y yo creo que es verdaderamente un músico fuera de serie y vamos a terminar la clase de hoy con Tchaikovsky. Pero para que conozcan un poco de la personalidad con Tchaikovsky, ¿por qué con Tchaikovsky? Porque miren, yo no sé si es prejuicio o no, pero me parece que no. Que por alguna razón, pues quizá entendible, cuando las orquestas rusas interpretan a Tchaikovsky suena mucho mejor. Pero con Stravinsky, si ustedes me dicen, bueno, las tres sinfonías, no tiene grabadas las primeras tres, Sueños Invernales, la polaca y la pequeña Rusia, que es Bielorrusia, y que son bellísimas también, tienen unas melodías folclóricas y del propio Tchaikovsky hermosas, pero las célebres pues son la 4, la 5 y la 6, y esas sí existen con Stravinsky y van a darse cuenta de la calidad. Bueno, además, en la Unión Soviética, el tener ciencia, deporte y arte de primer nivel era muy importante para el ego en la Guerra Fría en su competencia con Estados Unidos. Entonces siempre eran muy competitivos en todo, por supuesto también en arte, hasta que ya empezaron a intercambiarse los artistas, pues una maravilla, porque si algo tienen los rusos, y más en la Unión Soviética, que así fácil y rápido, estaba prohibida la religión, pequeño detalle, ¿no? No era de que no fuera oficial, o sea, no, porque la religión es el opio de los pueblos. Bueno, entonces, ¿cuál era la religión? Pues el arte. Y dentro del arte la música, que además de siempre, los músicos en general, compositores, intérpretes y demás, son de un enorme talento. Bueno, entonces, para que vayamos conociendo a Stravinsky, no sé si lo veamos completo, pero cuando menos un rato para que se ubiquen bien en Yevgeny Stravinsky, un rato de su ensayo de la Cuarta Sinfonía de Brahms, que si van a ver qué clase de música, digo, lo autoritario y lo absoluto, digamos, de su dirección. Obviamente es autoritario, pero a decir basta. También platicaban en su documental que de uno de los músicos de la orquesta, independientemente de la relación director, músico, intérprete, eran de veras amigos. Y pues como tenía más poder que la gran mayoría, este, él podía conseguir las botellitas de vodka, que pobrecitos era su única diversión. Y entonces, que se daban unas buenas de vodka, y decía, y Stravinsky se ponía a hablar de cosas que no podrían haber salido en el Pravda. El Pravda era el periódico oficial, imagínense. Bueno, entonces para conocer a este gran personaje, enorme, de verdaderamente enorme, y lo van a comprobar, veamos cómo ensaya la Cuarta Sinfonía de Brahms
En el documental, en el primer viaje que sale de la Unión Soviética, en Alemania tocó, no recuerdo en qué ciudad, pero en Alemania, creo que en Berlín, tocó la cuarta de Brahms y nada más sale el final. Ya con eso tienen, ¿no? Qué maravilla. Entonces, por favor, a lo mejor estés ensayando para ese concierto, no lo sé. Когда писалась эта музыка, финал последней, четвертой Брамсовской симфонии, любимым чтением 52-летнего композитора были трагедии Софокла. Никто не станет искать здесь прямые ассоциации или разгадку необъявленной внутренней программы симфонии, но едва ли не все, писавшие об этой музыке, сходились на том, что перед нами исключительной силы инструментальная драма. Финал четвертой симфонии, как определил его замечательный критик Иван Иванович Самертинский, это сквозной поток взволнованной, глубоко трагической и страстной музыки с единой драматически восходящей линией. Музыкальная трагедия получает поразительно чеканную форму, действительно достойную величайших античных классиков драматургии или скульптуры. Четвертая симфония поистине одно из самых удивительных созданий Брамса, одно из самых сильных, самых мощных произведений европейской музыки. Одно из тех немногих счастливых произведений, чье воздействие на слушателей неотразимо. Особенно тогда, когда мы слышим его в исполнении Мравинского. Брамс очень понятен и близок этому художнику. И всякий раз, вынося на суд слушателей симфонию Брамса, Мравинский снова и снова вслушивается в нее, работает со своим оркестром над тем, чтобы прочесть ее достойно автора, глубоко и взволнованно, и безупречно точно.
четверть, где октавы-то чуть-чуть толкать, там точечки. Ты подвигай, не отдельно, а подвигай. Третий такт игры, вторая пара валторн, пожалуйста. Ты, совсем не тяните синкопы. Только метрическая сторона этого дела, понимаете, да? И папа, нет, ты, пожалуйста, еще разочек, духовая группа. 3 такта перед А. Можно попросить тоже с вами, с виолончельником? 3 такта, пожалуйста, раз пустое. Те же голоса. Раз. Значит, то же самое у вас. Хорошо. Первые скрипки. Вы играете рам-пи-па-пам-пи, пожалуйста. Рам-пи-па-пам-пи, ра-пим-пам, пожалуйста, так. Звук в этом не потеряется, интенсивность исполнения останется. Будьте добры, пожалуйста. Не мазайте, нет смысла в фразе, пожалуйста. 2, 3. Да, но не укорачивайте осьмые. Рим-пом-ти-ти-пам-пам. Медленные осьмые в смысле движения правой руки, пожалуйста. 2, 3. Деревянная, буква Борис, деревянная группа. У вас написано поко форте. Там начинается такое верещание немыслимое, потому что там триоли у второй флейты и у кларнета высокая довольно позиция, довольно высокие ноты. Пожалуйста, поко форте. Во имя того, чтобы эти вилочки были. И у вас пожалуйста, я вас попрошу. Вторая флейточка и кларнет. Один так перед Борисом. Раз, 2, 3, раз. Спасибо большое. Нет, а во вторую четверть нажим. Торо-ри-ро-ра, глубокий нажим. Торо-ра, но начать вот так, как вы сейчас начали. Торо, а глубокий нажим, пожалуйста. Раз, 2, 3. Ас. И не раньше. Нет, друзья мои, вторая триоль должна попасть на второй удар. Не спешите. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-та-та-та-та. Спокойно, пожалуйста. Раз, 2, 3. Глубже. Так. Спасибо большое. Кто не играл дерево, прошу, букву Борис. Тоже из ничего начинайте, пожалуйста. Раз, 2, 3. Раз. Спасибо. Максимум. Больше ни в коем случае не надо. Это очень почему-то здорово идет всегда. Попрошу все деревянная группа перед Борисом, пожалуйста. Один так. Раз, 2, 3. Раз. Спокойно. Спасибо большое. Первый стереотип буква Борис. В пятом такте, я напоминаю, потому что кое-кто есть, который с нами не играл, если извините, пожалуйста, знакомые вещи кое-кому говорю, но им нужно это. Пожалуйста, вилка туда, вилка обратно, вилка туда, вилка обратно. Пятый такт, пожалуйста, перетяжка на до диез. Перетяжка на до диез, почти что затянуть до раза и рушится в верхний до диез. Вот так, пожалуйста. Против как бы смысла. Прошу, пожалуйста, букву Борис, первый, второй, третий. Раз, 2, 3. Я слышу только видение смычка, но я не слышу левых рук. Ва-ва-ва-ва. Ри-ро-ри-ро, клавишность, трепет. 40 температуры, пожалуйста. Раз, 2, 3. Вибрато мольто. А теперь и... Спасибо большое. Пожалуйста, 3 такта перед цифрой 4. Виолончель контрабаса начнут, а вы приключились. Пожалуйста, прошу. Внутренней программы симфонии, но едва ли не все, писавшие об этой музыке, сходились на том, что перед нами
исключительной силы инструментальная драма. Финал 4-й симфонии, как определил его замечательный критик Иван Иванович Салертинский, это сквозной поток взволнованной, глубоко трагической и страстной музыки с единой драматически восходящей линией. Музыкальная трагедия получает поразительно чеканную форму, действительно достойную величайших античных классиков драматургии или скульптуры. 4-я симфония поистине одно из самых удивительных созданий Брамса, одно из самых сильных, самых мощных произведений европейской музыки. Одно из тех немногих счастливых произведений, чье воздействие на слушателей неотразимо. Особенно тогда, когда мы слышим его в исполнении Мравинского. Брамс очень понятен и близок этому художнику. И всякий раз, вынося на суд слушателей симфонию Брамса, Мравинский снова и снова вслушивается в нее, работает со своим оркестром над тем, чтобы прочесть ее достойно автора, глубоко и взволнованно, и безупречно точно. Miren, lo que es más que evidente es que el señor era un perfeccionista. Sus ensayos eran agotadores para los músicos y de las instrucciones que daba yo no entendí una palabra. Y digo, yo creo que además, ya para tocar con Mravinsky en la Unión Soviética habría que ser unos músicos extraordinarios. Y oyeron el sonido, es algo impresionante. Bueno, pues ahora vamos a verlo en concierto. Primero vamos a empezar con una obra que yo creo que quienes oyen con cierta frecuencia este tipo de música sin duda deben de conocer esta obra, que es ni más ni menos que la obertura de la ópera Ruslan y Ludmila de Mikhail Glinka. Y obviamente va a ser dirigida ya por Mravinsky. Miren, Glinka nace antes que Tchaikovsky. Tchaikovsky, acuérdense que es de 1840, 20 años antes que Mahler, 7 años después de Brahms. En cambio, este es muy anterior, 1804, es más, ni siquiera han nacido los primeros románticos tan conocidos. Claro, ya está Berlioz y ya está Carl Maria von Weber, pero todavía no están ni Schumann, ni Chopin, ni Liszt, etc. Mendelssohn. Bueno, nace en un lugar que se llama Smolensk, es una ciudad relativamente grande y se considera el padre del nacionalismo musical ruso. Le encantaba viajar y lo sedujo, y a quién no, la música española. Y tiene una obra sobre la jota aragonesa que es bellísima. Siempre se ha dicho que la mejor música española no la hicieron españoles,
bueno, quién sabe, pero es el primer músico ruso reconocido en el extranjero y tiene muchísima influencia sobre las generaciones venideras. Eh, Aparte de esta, Ruslan y Ludmila, sobre una obra de Pushkin. Eh, mi abuela materna, que sabía de literatura rusa y leía en ruso y demás, siempre me decía que el más grande de la literatura rusa para ella era Pushkin. Y vaya que sí hay grandes. Miren, la crítica, por variar la crítica, lo consideraba vulgar el que usara música tradicional en sus obras. Y no para nada, porque ya hemos visto la maravilla que se puede conjuntar de música folclórica con buena música. Yo creo que es una muy valiosa fuente de inspiración. Eh, Él fue el que impulsó al famosísimo grupo de los cinco. Si recuerdan, son Mussorgsky. Ese pobre murió de alcohólico. Quizás su obra más importante es Boris Godunov, la ópera. Este famosísimo un orquestador brutal, Nikolai, y se apellida Rimsky-Korsakov. Yo antes pensaba que Rimsky era nombre y Korsakov el apellido, no, es Nikolai Rimsky-Korsakov. Luego este que ya hemos puesto cosas de él que es maravilloso, Alexander Borodin, que aparte era químico y científico. César Cuidel realmente no he oído nada, nunca. César Cui, C-U-I. Y Mili Balakirev, de ese sí he oído poquito de eso. Eh, y pues su influencia llegará hasta Tchaikovsky. Entonces, de la ópera Ruslan y Ludmila, la muy sabrosa y pegajosa obertura, Esteban, por favor.
qué elegancia, qué precisión, qué autoridad. Y en el ensayo no les comenté que, si se fijan, todas sus instrucciones fueron desde un punto de vista técnico. ¿Qué diferencia a un Carlos Kleiber, que les decía, si no creen en fantasmas no se va a oír bien esto? Él no les habla a los músicos de sentido. En su documental sale algo que a lo mejor es una excepción a la regla, porque había algo, creo que en Shostakovich, que no le estaba encantando los chelos. Y ahí sí dices, miren, si no ponen su corazón en el pentagrama no va a sonar como yo quiero. Pero es la única vez que yo recuerdo algo, digamos, extra técnico. Es muy matemático, se fijaron qué claridad, qué bárbaro. Bueno, lo que sigue que tengo programado es la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Quizá mi favorita. Tiene una característica que es, en ese sentido, parecido a la Quinta Sinfonía de Beethoven, porque con las mismas notas, de diferente manera, las va repitiendo en cada uno de sus 4 movimientos. Inclusive, yo recuerdo la primera, y no sé si la he escuchado en alguna otra ocasión, la verdad. Sí, cuando mucho 2 veces la he escuchado. Raro, porque es una sinfonía muy tocada. Pero recuerdo que éramos muy niños y nos iban a llevar a ver una orquesta al Auditorio Nacional. Y yo nomás oía por aquí y por allá que era la quinta. Y yo fascinado pensando, porque sí conoce cuando menos las primeras notas del ta 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 tan de la quinta de Beethoven, y oh decepción, que era la quinta de Tchaikovsky. No la conocía yo y pues no tenía la edad ni para apreciarla, para que les miento. Pero lo que sí me acuerdo que me impresionó mucho de niño es la ovación, era apoteótica, así. Ya de por sí, en México somos dados al aplauso, yo diría fuerte y fácil, pero allí sí, es más, era una orquesta de Londres, capaz que era hasta Claudio Abbado, no sé, no recuerdo. Bueno, Thomas Beecham o alguien de ese tamaño, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un muy breve intermedio. Hace mucho que no la escucho. Me atrevería a decir que la conozco relativamente bien, pero a ver qué nos parece esta interpretación que desde que las escuché con Mravinsky 4, 5 y 6, la patética, yo creo que ya no las he vuelto a cambiar. Ahora dije mal, ¿no? Obviamente Mravinsky no es el único gran director soviético. Está Rodbezensky, está Kondrashin, por supuesto hay muchos y muy buenos, pero Mavrinsky es lo que en violín sería David Oistrakh o en piano Sviatoslav Richter, ¿no? El number one, sin duda alguna. Ok, entonces un breve intermedio y entramos de lleno con la quinta.